Buenos días, hermanos, hermanas. Señor les bendiga grandemente a cada uno. Contento de estar nuevamente por medio de el canal, el Pastor Ramón Encina, la última trompeta, con todos ustedes para poder transmitirles la palabra de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Estamos predicando el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dado al apóstol Pablo, nuestro apóstol. Gracias le damos al Señor por la luz que nos ha dado en la palabra y que nos va dando cada día. La intención es que los hermanos puedan ser transformados a la imagen conforme al Señor, al Cristo resucitado. Vamos a hacer una oración, hermanos amados, y bueno, y vamos a comenzar. Padre amado, estoy delante de tu presencia, agradecido por este día más de vida que tú nos das para poder predicar tu palabra. Señor, que tu palabra sea, Señor, un bálsamo, Señor, que pueda ser como el aceite que desciende sobre la cabeza, la barba de Aarón y llega hasta su vestidura. Oh Señor, bendice grandemente a los hermanos y hermanas que van a escuchar esta tu palabra, Señor. Llénale de sabiduría, de entendimiento, en el nombre de Jesús, amén. El Señor bendiga a la hermana Ubaldina Vargas, el Señor bendiga grandemente su vida, y bueno, ella siempre está presente. Gracias al Señor por la vida de nuestra hermana. Y bueno, y ya se van a ir agregando más hermanos y hermanas para escuchar el programa. Vamos a entrar hoy en el capítulo 16 del libro de Génesis. Y la palabra de Dios nos lleva y nos dice así: ahora Sara, o Sarai, la esposa de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva, una egipcia, cuyo nombre era Agar. Y acá vemos que siempre hablamos de las figuras y de las sombras, ¿vio? Y acá entra otra figura en la narración de la historia del hombre de fe. ¿Quién era el hombre de fe? Abraham. No habíamos escuchado antes de este capítulo el nombre de Agar. No estaba mencionado. Y sabemos que todos los personajes que están relatados en la vida de Abraham, como en casi toda la Biblia, son personajes espirituales, representan muchas cosas, tienen un valor espiritual para nosotros. Y tenemos que ahora estudiar y ver, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, lo que representa Agar en este lugar. Entonces, vemos que el apóstol Pablo nos trae claridad. El evangelio que él había recibido de nuestro Señor Jesucristo trae la luz para que nosotros podamos entender a este personaje, a que decir a Agar, ¿no? Y él nos da a entender a nosotros que Agar representa el pacto de la ley. ¿Vio? Que la última vez que nosotros hablábamos de dos pactos, del pacto de la promesa y del pacto de la ley. Bueno, ya lo hemos hablado. Si usted los quiere escuchar, puede entrar a nuestro canal y escuchar el programa anterior o el que fue anterior al anterior. ¿Me alcanzás un vasito de agua más? Gracias. Y entonces, así como Agar representa, según el apóstol Pablo, Agar representa el pacto de la ley, tenemos que deducir que Sara o Sarai representa el pacto de la gracia. Porque él escribió ahí en Gálatas capítulo 4, 25 y 26, dice: porque esta Agar es el monte Sinaí, en Arabia, ¿vio? Y corresponde a Jerusalén, la cual es ahora y está en servidumbre con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, la cual es madre de todos nosotros.
Entonces Pablo nos da a nosotros claridad, nos trae claridad con respecto a Agar, ¿no? Pero vamos a seguir profundizando un poco más, porque este personaje tiene mucho que ver, muchísimo que ver con lo que pasó con la vida de la iglesia. La iglesia fue detrás de Agar, ¿no? Mucho tiempo, y dejó, bueno, vamos a ver cómo acontecieron las cosas, ¿no? Para poder nosotros entender que la diferencia que hay entre el pacto de la promesa y el pacto de la ley. Entonces, Agar era una egipcia, ella vino de Egipto, era una egipcia. Abraham la trajo desde Egipto, después de que él estuvo allí. Porque habíamos aprendido que Abraham descendió a Egipto. Disculpen, hermano. Que él descendió a Egipto. Y bueno, y de ahí él trajo a Agar. Y al igual que los hijos de Israel, ¿no? Abraham, o los hijos de Israel, de alguna manera, imitaron a Abraham. Porque Abraham trajo Agar de Egipto, y los hijos de Israel también trajeron la ley. ¿Vio? Entonces, los hijos de Israel representan a Abraham trayendo a Agar a la nación de Israel. Y entonces trajeron el principio de la ley, en cuanto a ellos cuando fueron librados de la tierra de Egipto, ¿no? Porque ellos también estuvieron en Egipto, los hijos de Israel estuvieron en Egipto 400 años. Dios le había profetizado a Abraham que esto sería así, y se cumplió. Pero él se encargó de ellos en el terreno de la gracia. No, Dios siempre le mandó un Salvador por gracia, no había ni una ley que Dios tuviera que cumplir para mandarle un Salvador. Los liberó de la esclavitud del pecado por gracia, no había ninguna ley que le obligara a Dios a cumplir para poder sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Es decir, Dios obró en beneficio de Israel en el momento en que ellos estaban cautivos, ¿no? Como esclavos de Egipto. Él trató por medio de la gracia. No había ninguna ley, no había hecho ningún pacto Dios para poder tratar con el pueblo de Israel. Solamente todo era por el pacto de la promesa. Porque Dios le dijo a Abraham que iban a estar 400 años ahí y después Dios iba a tratar con el pueblo que había tenido en servidumbre al pueblo de Israel, que él iba a tratar con ellos. Que después de 400 años iba a venir el libertador. Y vino, porque el libertador fue Moisés. Entonces, el trato de Dios con Israel, a pesar de que Israel estaba cautivo, vivían como esclavos ellos en Egipto, él siempre trató por medio de la gracia, ¿no? Y así nosotros vemos que de la misma manera, nosotros estuvimos en Egipto. Egipto es una figura del mundo. Nosotros estábamos ahí como esclavos. ¿Esclavos de quiénes éramos? Éramos esclavos del pecado, ¿no? Como dice ahí en Gálatas, ¿no? Vamos a leer ahí Gálatas capítulo 3, en el versículo, ya le digo el versículo, hermano, Gálatas capítulo 3, dice, en versículo 6 y en adelante creo que es, dice, así Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo
que los que son de la fe, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermano, hablo en términos humanos, bueno, y así, ¿no? Entonces nosotros vemos que el trato de Dios con Israel fue siempre basado en el pacto de la promesa, no en el pacto de la ley, porque cuando Israel fue liberado de la esclavitud, Dios no les había dado la ley todavía. Después de 30 años que ellos recibieron el Salvador, es decir, a Moisés, después de 30 años, Dios lo guió al monte Sinaí y ahí le dio la ley. Antes de la ley era todo por gracia. ¿Era la voluntad de Dios darle la ley al pueblo de Israel? Por supuesto que no. No era la voluntad de Dios que ellos vivieran bajo la ley. La voluntad de Dios era que ellos estuvieran siempre bajo el pacto de la promesa, por la gracia. Pero ellos no permanecieron en el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿no? Sino que ellos dijeron: todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer. Es decir, tomaron una parte del pacto, ¿no? Dios le dijo: yo haré, pero ellos quisieron tomar una parte: nosotros haremos todo lo que tú nos mandes. Y ahí eso fue que violaron el pacto, y entonces Dios le dio la ley para que ellos se dieran cuenta que no iban a poder cumplir con su parte, ¿no? Sino que la bendición que ellos iban a recibir era por medio del pacto de la promesa. Pero sigamos un poco mirando lo que dice la palabra del Señor. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿no? Dios se encargó de ellos, de los israelitas, sobre el terreno de la gracia absoluta. Todo era por gracia. Él recordó el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, ¿no? Era el pacto de la promesa. Ahí en Éxodo capítulo 2, en el versículo 24. Si usted siempre tiene que tener una Biblia cuando escucha mis programas o los programas que nosotros hacemos, para que usted pueda constatar que lo que nosotros le hablamos es por medio de la palabra de Dios. Usted tiene que evaluar eso, ¿no? Bueno, entonces, Éxodo capítulo 2, versículo 24. Y dice, después el 23, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y nosotros también éramos esclavos del pecado, y clamamos por esa vida pecaminosa que llevábamos, ¿no? Y Dios nos escuchó, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, ¿vio? Se acordó de su pacto, ¿vio? Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ahora fíjese que siempre Dios trató hasta el monte de Sinaí, Él siempre trató por medio de la gracia, y ellos fueron salvados de la esclavitud antes del monte Sinaí, ¿no? Ellos, la sangre que los liberó a ellos de la muerte fue antes del monte Sinaí, ¿no? Porque ellos, para poder ser salvos, ellos tenían que matar un cordero y tenían que pintar
con esa sangre los postes y los dinteles de la puerta, y el ángel de la muerte, cuando veía la sangre, él pasaba de largo. Entonces fueron salvos por la sangre. Así nosotros también fuimos salvos por la sangre del Cordero, que es decir, de nuestro Señor Jesucristo, no por ninguna obra que nosotros hagamos, no por cumplir mandamientos, nosotros somos salvos. Nosotros obedecer a las doctrinas de alguna denominación, alguna iglesia local, somos salvos. Nosotros somos salvos, nuestra salvación inicial, es decir, la salvación de nuestro espíritu, es por medio de el sacrificio del Cordero, por medio de que Jesucristo derramó su sangre. Y entonces, dice Abraham, Dios, yo he visto ciertamente la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y desciendo a librarlos de la mano de los egipcios. Eso es en el capítulo 3, en el versículo 7 y 8, si usted lo quiere leer en la Biblia. Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Después de las maravillosas victorias que Dios había mostrado al pueblo de Israel y a los egipcios, que tuvo ahí en el Mar Rojo, cuando vieron el brazo poderoso, ¿no?, de Dios que se extendió en defensa de ellos, después de que habían comido el maná caído del cielo, después de que habían bebido el agua que había brotado de la roca por medio de su mandato, después de toda esta gracia virtualmente pidieron la ley. Ellos pidieron la ley. ¿Vio? Como dijeron ellos, cansados estamos de este pan liviano. Cansados estamos de este pan liviano. Entonces ellos pidieron la ley para que pudieran hacer la voluntad de Dios. Es decir, nosotros queremos, de alguna manera queremos merecer las bendiciones que Dios nos da, ¿no? Y ya no queremos recibirla por gracia, queremos recibirla por medio de las buenas obras que nosotros hagamos, ¿no? Ellos aún eran ignorantes de las debilidades que habían en sus propias vidas, ¿no? Porque el hombre no puede, con su naturaleza humana, satisfacer en ninguna medida a Dios, a no ser que esa naturaleza humana esté en las manos del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo entonces es aquel que hace la obra y no es el hombre. El hombre sin el Espíritu Santo, sin la vida de Dios, no puede agradar a Dios con su cuerpo. Ahora, cuando tiene el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo hace morada en él y la vida de Dios está en su espíritu y en su alma, entonces él puede con su cuerpo agradar a Dios, ¿no? Así como dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo creo que 19, dice, así como presentaste vuestro cuerpo para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así, de la misma manera, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Bueno, gloria al nombre del Señor. Eso hay que entenderlo bien. En este caso, los israelitas no podían ellos agradar a Dios a través de ninguna obra porque ellos no tenían el Espíritu Santo morando en ellos ni tenían la vida de Dios morando en ellos. Pero nosotros sí la tenemos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y la vida de Dios morando en nosotros, entonces podemos agradar a Dios a través de nuestros cuerpos humanos, como dice ahí en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, donde dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, que así como hemos llevado la muerte en nuestros cuerpos, así también manifestaremos la vida a través de nuestro cuerpo humano. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, hermanos, ellos eran ignorantes de sus debilidades. Sí, y más, vanamente se imaginaron que eran fuertes delante de Dios, que ellos podían hacerlo. En lugar de echar mano del maravilloso pacto de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, ¿no? En vez de echar mano a eso, suplicando por su gracia solamente, dijeron ellos, osadamente, ¿no? Dijeron a Moisés, todo lo que Jehová ha hablado, nosotros vamos a hacer. Entonces ellos fallaron en oír la palabra.
¿no? Las tiernas palabras que el Señor había hablado. Vosotros habéis visto lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas del águila y os traje a mí mismo. En Éxodo capítulo 19, versículo 4 al 8 dice, Dios hizo eso. Dios venció al egipcio. El egipcio representa al hombre viejo que estaba en nosotros, la vida vieja que nosotros teníamos cuando estábamos en el pecado. El egipcio representa eso. Entonces, ¿qué hizo Dios con el egipcio? Dios lo ahogó en las aguas de la muerte. Es decir, que cuando nosotros, nuestro viejo hombre pasa por las aguas de la muerte, es decir, ¿cuál? Por la cruz de nuestro Señor Jesucristo, entonces ahí queda el hombre viejo que nosotros teníamos. ¿Cuál es el hombre viejo? La vida vieja que teníamos de Adán, que nosotros heredamos de Adán, y que estuvo esclavizada en el mundo durante muchos años. Hay algunos que estuvieron en el mundo antes de conocer a Cristo, al Cordero, estuvieron 10 años, 15 años, 20 años, 40 años, 50 años, 60 años, y ahora ellos pudieron ser libres de la esclavitud del pecado por medio del Cordero que derramó su sangre preciosa. Y hoy ya no son más esclavos, sino que ahora son hijos de Dios. Entonces, Dios le decía, ¿ustedes no vieron cómo yo vencía a los egipcios? ¿Ustedes no vieron cómo yo con mi mano poderosa abría el mar rojo? Que el mar rojo es un tipo de la cruz de Cristo, una sombra de la cruz. ¿Por qué? Porque el día que Jesús murió en la cruz del Calvario, ahí la muerte se detuvo, ¿no? Se detuvo la muerte. Y todos los que creen en nuestro Señor Jesucristo, todos los que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos por la muerte sin recibir ningún daño. Entonces, cuando Dios detuvo el Mar Rojo, las aguas se detuvieron, y entonces cuando se detuvo las aguas representan la muerte en ese caso. La muerte se detuvo y los hijos de Israel pudieron pasar por el medio sin sufrir ningún daño. Y Dios le dijo, ¿ustedes no vieron cómo yo con mi mano poderosa detuve la muerte y detuve a los egipcios? ¿No? Y os tomé, y os tomé sobre las alas del águila y os traje a mí mismo. Estos fueron hechos realmente que ellos pudieron ver, que pudieron experimentar solamente por gracia lo hizo Dios. No había nada, ninguna ley que pudiera obligar a Dios a hacerlo. ¿No? Él no hizo ningún pacto con Adán, ni con Abraham, ni con ninguno de los patriarcas de que esto iba a ser por medio de un mandamiento, sino que esto fue hecho por gracia, ¿no? Por amor que Dios tenía por su pueblo. Así la salvación que nosotros obtenemos es por amor. No hay nada que le obligue a Dios a haber mandado a su Hijo unigénito al mundo para que Él fuera el mediador entre Dios y los hombres. No había ni una ley, ninguna promesa que Dios había hecho a nuestros padres de que íbamos a ser salvos, ¿no? Por medio de algún sacrificio, sino que Dios lo hizo por gracia. Dios lo hizo por gracia. Entonces, nada hicieron, ¿no? Sino en seguir en su imaginación, ¿no? Y sin embargo, aquí insistieron que harían su parte. Ellos querían hacer su parte, ¿no? Y como dijimos, ¿qué pasó ellos? Ellos trajeron desde Egipto, Agar, el pacto de la ley. A Israel trajo a la tierra de Israel, a la tierra prometida, trajo el pacto de la ley, ¿no? Y Abraham trajo a Agar desde Egipto. En esto son muy parecidos a Abraham y Israel. Y entonces, fíjese que ellos, como dijimos antes, fuera de Egipto, trajeron, ¿no?, a la ley. Ya estaban fuera de Egipto, pero trajeron la ley.
¿no? ¿A dónde? A la tierra donde fluye la leche y la miel. Trajeron la ley. Y ellos vivieron por medio de la ley muchos años. Creo que 1500 años. No estoy seguro de la fecha, hermano. Y entonces trajeron a Agar. Dios estaba obligado por fuerza a permitirles tener la ley, ¿no? Si no querían tomar la gracia, entonces Dios estaba obligado a darle la ley, ¿no? Cuando rehusaron aceptar, ¿no? Ellos rehusaron aceptar su obra maravillosa, ¿no? La obra que Dios había hecho por ellos, Él les dejó hacer por sí mismo. Cuando uno deja de mirar a la cruz de Cristo, ¿no? y deja de creer en la palabra de Dios, ¿no? en las instrucciones que Dios da, entonces Dios lo entrega a esa persona, a que esa persona haga como ella quiere. ¿Vio? Que ella se mueva o él se mueva como él quiere. Dios no es que lo castiga ni lo condena, nada. Dios permite que esa persona se mueva como ella quiere. Y en ese moverse y en esa decisión que esa persona tome, va a haber el resultado de su conducta. Va a haber el resultado de esa vida, ¿no? Entonces, cuando ellos rehusaron en aceptar el hacer de Dios, Él les dejó el hacer de ellos mismos. Ellos tomaron su lugar bajo la maligna y oscura sombra del monte Sinaí. Veo que el monte Sinaí era un lugar de oscuridad. Y ellos prefirieron, ¿no? Ponerse bajo esa sombra de oscuridad, ¿no? de espanto, de terror, de miedo, ¿no? Que seguir viviendo bajo la gracia de Dios, la abundante gracia de Dios, como vivieron durante 30 años después de la esclavitud. Porque dice que durante esos 30 años su vestido no se gastó, ni su calzado se gastó, perdón, el vestido no se envejeció y el calzado no se gastó, ¿no? Ahí no había enfermos en esos 30 años, no había personas que tuvieran enfermedades mortales, no reinaba el pecado allí, ahí no reinaba el maligno, sino que era Dios que estaba guiándolos a ellos a la tierra prometida. No había nadie que pudiera estar necesitado, todos tenían en abundancia, porque era Dios el que los mantenía. El problema fue después, ¿no? Fíjese, después, porque ellos tuvieron 40 años en el desierto. Quiere decir que la maldad que ellos fueron liberados durante 30 años, ellos la recibieron en 10 años. Por eso el número 10 es el número de lo máximo, la máxima prueba que ellos pasaron, las necesidades que ellos tuvieron, las guerras que ellos experimentaron, ellos lo experimentaron en el desierto durante 10 años. Antes de esos 10 años, es decir, 30 años antes, ellos vivían bajo la gracia de Dios, bajo el cuidado de Dios, bajo la abundancia de Dios. Pero ellos decidieron que no fuera más así. Nosotros vamos a hacer todo lo que Dios diga. Y Dios no necesitaba que el hombre lo ayudara a él, ¿no? Porque Dios le había prometido a Abraham que su descendencia iba a heredar la tierra, y él no necesitaba la ayuda de ellos para que ellos fueran herederos de la tierra. Ellos tenían que simplemente dejarse guiar por él, aceptar, ¿no?, las normas que Dios les ponía a ellos cada día, ¿no? Y Dios se iba a encargar de que ellos heredaran toda la herencia. Dios se iba a encargar de eso. Bueno, entonces Dios les dejó hacer como ellos quisieron. Y se metieron bajo la sombra del monte Sinaí, cuando habían podido deleitarse en la gracia, en la gloria de Dios. Ellos desearon merecer el favor de Dios, ¿no? Ganar su salvación. Ellos quisieron ganar su salvación. Ellos quisieron ser fructíferos por ellos mismos, ¿no? Por sus propias obras, ¿no? Y les fue dada la oportunidad que así lo hagan.
Esto es en cuanto al aspecto dispensacional, ¿no? En cuanto a lo que pasó en la época y en el lugar y en el tiempo de aquella historia. Pero hay otro aspecto que es un aspecto personal, una visión personal de este pasaje. Entonces nosotros vemos a Sara o a Saraí, ¿no? Es como habíamos notado ya hace tiempo, Sara representa el principio de la gracia. Entonces el hombre de fe tiene que tener la gracia. La gracia es como la esposa, ¿vio? Es la esposa que le va a permitir al hombre de fe ser fructífero con Dios. Con Dios. Y de ese fruto Dios se va a agradar. Entonces, ¿para qué nos fue dada la gracia? Para ser fructífero, ¿no? ¿Podemos ser fructíferos sin la gracia? Sí, pero no es el fruto que Dios desea. Dios desea que nosotros seamos fructíferos con la gracia. Entonces, la gracia va a parir. Algún día va a parir. En nosotros, en cada uno de nosotros va a parir. ¿Y qué va a parir? A Cristo, ¿no? Al Hijo de la promesa. A Cristo va a parir la gracia. Y eso es por qué se nos fue dado la gracia. Para que podamos dar a luz a Cristo, al Señor Jesucristo resucitado, al Espíritu vivificante en nosotros. No necesitamos la ley. La ley viene otro hijo ahí, que Dios no se agradó. Dios no estuvo con ese hijo, conforme con ese fruto, sino que Dios quería que la fe, es decir, Abraham, fuera fructífero con la gracia nada más. Y este evangelio de la gracia fue escondido de los oídos y de la vista y del entendimiento de la iglesia durante muchísimos años. Especialmente la iglesia evangélica pentecostal donde nosotros hemos nacido, ¿no? Se fue escondido de eso. No habían pastores, maestros que nos enseñaban el evangelio de la gracia. Siempre nos enseñaban el pacto de la ley y no el pacto de la promesa. Gloria al nombre del Señor. Pero gracias a Dios que ahora lo hemos alcanzado por su gracia. Dios nos ha dado a entender este misterio. Y nosotros queremos compartirlo con la iglesia. Esa es la intención. Que la iglesia no viva como un esclavo, ¿no? Sino que viva como un hijo. Hijo amado, amadísimo. Con todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Entonces esa es la intención de enseñar la palabra de Dios. No es enaltecernos a nosotros mismos. No es que la gente nos conozca a nosotros. La intención es que las almas, los hermanos que nacieron por la fe, pero que fueron introducidos bajo el pacto de la ley, salgan de ahí y vengan a la gracia. Vengan a la gracia para poder ser fructíferos, para que Cristo pueda hacer una realidad en ellos. No hay otra intención. Dios lo sabe que no hay otra intención. Entonces, fíjese, sigamos leyendo un poquito más. Fíjese que, claro, lo que dice la palabra de Dios con respecto a Saraí, ¿no? Dice que Saraí era estéril. La esposa de Abraham era estéril. ¿Cómo es posible? ¿No? Porque Dios le había dicho a este hombre de fe que su descendencia iba a ser más numerosa que las estrellas del cielo y que los granos de la arena del mar. Y ahora resulta que es estéril. Vio que qué problema, ¿no? Pero para aquellos que no entienden es un problema, pero para el hombre de fe confía en la promesa de Dios y sabe que hoy no podrá tener el fruto, pero mañana lo va a poder, porque Dios va a cumplir con su promesa. Nosotros tenemos que ser fructíferos basándonos en la promesa de Dios, no en hacer algo para ser fructífero, sino vamos a hacer fruto por medio de la gracia. Aparentemente, en un principio, la gracia parece estéril, pero termina dando un hijo. Vamos a desarrollarlo esto para que usted pueda entender un poco mejor.
Y esto de que la gracia sea estéril es un enigma, es es algo que no se puede entender. Que en el mismo principio que da la seguridad de la fertilidad en la vida del hombre de fe y en el andar, podrían fallar en el poder de concebir. Porque está escrito, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? El pecado no tendrá poder sobre nosotros, porque estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice. Y sin embargo, al mismo tiempo, el creyente puede estar diciendo o declarando, cuando quiero hacer lo bueno, lo malo está presente. Oh miserable hombre de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Eso lo encontramos ahí en Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 24, 25 del capítulo 7 de Romanos. Ahora, ¿cuál es la explicación? ¿No? ¿Cuál es la explicación que acá podemos dar? Parecería que hay una impotencia en Abraham para engendrar hijos con Sarai. Y eso es hallada ahí hay una impotencia en Abraham de dar hijos con Sarai. Porque el hecho de que Sara no pudiera dar a luz, no estaba el problema en Sara. La gracia es suficiente. El problema estaba en Abraham. Ahí estaba el problema. Y ahí el capítulo 7 de Romanos dice cuál era el problema de Abraham para poder dar hijos. Vamos a ver si lo podemos descubrir. Romanos, capítulo 7. Es un capítulo que nosotros amamos mucho porque este libro de Romanos fue un verdadero génesis, ¿no? O una verdadera liberación para lo que nosotros estábamos viviendo en aquel tiempo. Bueno, capítulo 7 de Romanos. Vamos a leerlo para poder descubrir. Y dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste está vivo? Porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muriere, ella queda libre de la ley del marido. Acá está hablando de la ley del matrimonio. Así que si en vida del marido se uniese a otro varón, se llamará adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de casarse, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, ahora habla de nosotros, de lo espiritual, así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, ¿no? Para que seáis de otro. ¿Por qué mediante el cuerpo de Cristo? Porque por medio del cuerpo de Cristo, nuestro viejo hombre murió, ¿no? Es decir, murió el viejo marido. Entonces, por medio del cuerpo de Cristo, murió el hombre viejo. Para que seamos de otro, ahora podemos casarnos con otro, por así decirlo. ¿Y de quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir que acá, para poder dar fruto para Dios, lo dice claramente, nosotros tenemos que morir a la vieja vida, al viejo hombre, ¿no? Tenemos que morir al mundo, tenemos que morir a la carne, al pecado, ¿no? Y ahora ser de otro. ¿De quién? Del que resucitó, dice. Fíjese ahí en el versículo 4. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin, porque sin la muerte y la resurrección, no podemos llevar fruto para Dios. O
Si usted todavía está con el hombre viejo, si usted está viviendo en la carne, si usted está viviendo mirando al mundo, si usted está viviendo dando lugar a las concupiscencias y la concupiscencia da lugar al pecado, entonces usted no va a poder dar fruto. Usted es un estéril, ¿no? Es estéril usted. No puede la gracia tener fruto con usted porque usted todavía no murió y no resucitó. Entonces, cuando usted muera y resucite, ¿no?, con la vida de Cristo que está en usted, usted puede realmente ser fructífero con la gracia. Y eso es maravilloso. ¿Se da cuenta? Pero muchos años quisimos ser fructíferos con la gracia sin gustar la muerte del hombre viejo, sin gustar la muerte del cuerpo de pecado o del mundo o de la carne. ¿Vio? Nosotros tenemos que entender que la única manera de ser fructífero bajo la gracia es pasando por la muerte de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja vida, del cuerpo de los pecados, del mundo, ¿no? Y resucitar como una nueva vida, es decir, como un nuevo hombre. Entonces, el hombre de fe, ¿cuándo es estéril? Cuando todavía no se deshizo de la vieja vida, del viejo hombre, y eso es lo que pasó con la iglesia. La iglesia vivió con el hombre viejo, lo evangelizó al hombre viejo, lo hizo religioso al hombre viejo, y el hombre viejo quería tener frutos, no para Dios, y era estéril, no podía hacerlo. No es que la gracia tenía problema, la gracia no tiene problema para dar frutos, sino que el problema está en el hombre de fe, en aquel que creyó. Bueno, entonces fíjese qué maravilloso lo que dice acá. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, y obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, la muerte es necesaria para poder dar fruto para Dios, ¿no? Muchos hermanos conocen la gracia, pero no se despojan, ¿no?, por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, no se despojan del hombre viejo, del cuerpo del pecado, no se despojan de la carne, no se despojan de los pensamientos y sentimientos humanos, no se despojan. Entonces ellos nunca pueden dar un fruto. La gracia no puede dar fruto. Hacen a la gracia estéril. ¿Vio? Hacen estéril a la gracia. Qué triste, siendo que la gracia puede ser fructífera. Puede producir fruto, pero un montón de fruto. Aunque sabemos que la gracia en cada uno de nosotros produce un solo fruto, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces fíjese, hermanos, la tristeza que esto da, ¿no? Pero en cuanto a nosotros lo hemos alcanzado. Todos aquellos que hemos aceptado el Evangelio de Pablo, todo aquello que hemos aceptado el Evangelio del Cristo resucitado, lo hemos alcanzado. Ahora nosotros podemos decir que no somos estériles, somos fructíferos. Para Dios, por supuesto, ¿no? Fíjese lo que dice en el capítulo 7 de Romanos. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la cual estábamos sujetos, de modo que no sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, ¿no? Esta parte es maravillosa. Hasta ahí nomás le voy a dejar. Después te puede seguir siendo todo el capítulo. Entonces, acá hay una lucha que está retratada, por decirlo, está expuesta, ¿no? Una lucha hay acá. Aquí no es una batalla conforme a
la paz o al pecado, ¿no? No es como, sino que es una lucha según una vida santa. Es una vida santa. Ni una búsqueda de liberación de la culpa del pecado, sino del poder del pecado. Nosotros fuimos liberados del poder del pecado. Y la única manera de que nosotros podamos llevar una vida santa es siendo fructífero, ¿no? Siendo fructífero. Si no somos fructíferos, es decir, si Cristo no es una realidad en nosotros, si Cristo no es el fruto del Espíritu en nosotros, literalmente, entonces nosotros no podemos llevar una vida santa. Que el Señor nos ayude. Solamente cuando Cristo nace en nosotros, por medio de la gracia, cuando Cristo nace en nosotros, ¿no? Entonces ahí sí podemos llevar una vida santa. Y la vida que se manifiesta en nosotros, esa vida santa, es Cristo. Cristo es manifestándose en nosotros. Una vida santa es una vida separada del mundo, una vida separada de la carne, una vida separada del pecado, de la muerte, de todo lo que es la muerte, una vida separada de los pensamientos y sentimientos humanos. Una vida santa es eso, y una vida santa es una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida de amor, una vida de perdón, de misericordia, una vida de fe, es una vida santa. Entonces todo eso solamente lo podemos alcanzar por medio de la gracia. Sin la gracia no podemos, es imposible. Por eso la iglesia fracasó, la iglesia que no tiene el mensaje de la gracia fracasó. ¿No? ¿En qué fracasó? En dar a luz. No pudo dar a luz a la nueva creación, al hombre espiritual, a Cristo. El hombre, las almas, cuando eran salvadas por medio del Evangelio, de la salvación, entraban a las iglesias y se encontraban con él, con el hombre de fe, pero que no era fructífero, era estéril, porque vivía conforme a la carne, vivía conforme a los pensamientos de la vieja vida, tenía una conducta conforme a la vieja naturaleza, ¿no? Entonces fracasó la iglesia, porque no aceptó, la iglesia le cierra la puerta a la gracia, a este evangelio de la gracia, para que los hermanos no sean fructíferos, porque los pastores no buscan que los hermanos sean fructíferos, sino que los que buscan la mayoría de los hermanos es mantener esa religiosidad, es mantener al hombre viejo sujeto a ellos, y los sujetan por medio de doctrina, mandamientos humanos y con temor y temblor. Pero la gracia a nosotros nos hace libres, a nosotros nos hace o nos da la posibilidad de vivir una vida santa por medio de la nueva creación. Nadie puede vivir una vida santa sin que Cristo haya nacido en él, ¿no? Pero admite que la gracia sea estéril, la gracia que usted conoce es estéril porque no produce a Cristo. Eso no es estéril en todo, con mucho la gracia es fructífera. Por eso tiene que haberse. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5, capítulo 13, 5, dice, considerad a vosotros mismos si estáis en la fe. Consideren si Cristo está en vosotros, ¿no? A no ser que haya sido reprobado. Nosotros no fuimos reprobados, ¿no? Pero usted tiene que considerar, ¿es Cristo, ¿no? ¿Es Cristo el fruto de la gracia en su vida? Usted puede dar a conocer a Cristo a través de su vida, a través de su cuerpo humano. No puede dar. Cristo fue un hombre y es un hombre obediente a la voluntad del Padre. Él lo único que hace es obedecer a su Padre. Y esa obediencia es por amor. Es una obediencia de amor. Él se satisface en que su Padre pueda llevar a cabo su plan, por así decirlo, lo que él trazó desde antes de la fundación del mundo. Entonces el hecho de que el hombre no tiene una posición de ninguna clase entre Dios y de que todos sus esfuerzos para obtener, ¿no?, son
estériles, es bastante difícil de entender, el hombre de fe. Pero esta es una más dura realidad para tomar. Es la esterilidad de Sara lo que nos está confundiendo. Ella misma es la que finalmente persuade a Abraham a dejarla y buscar fruto a través de su sierva, a través de Agar. Ella misma espera ser edificada por medio de Agar. Fíjese, la gracia busca ser fructífera por medio de Agar, por medio de la ley. Sara, ¿por qué? Porque según dice la Biblia que Sara no podía dar a luz. Sara no podía dar a luz, no podía dar hijos. Entonces buscó a la ley para que el hombre de fe pudiera dar fruto por medio de... esto es una cosa que hay que entenderlo, porque eso es lo que hacen muchos hermanos de gracia. Hay mucha iglesia de gracia que introducen a Agar dentro de sus enseñanzas para que los hermanos sean fructíferos. Y eso es algo terrible. Pero ya se está yendo la hora, vamos a dejarlo aquí. Si usted quiere escuchar la otra parte, va a tener que esperar hasta el día lunes, ¿no? Que la gracia busca a Agar para que el hombre de fe sea fructífero, es algo terrible. Eso va a traer muchas situaciones difíciles para el pueblo de Israel, como va a traer muchas situaciones difíciles para la iglesia de gracia. Y aquí vamos a descubrir cuál es el problema de las iglesias de gracia, ¿no? De aquellos que predican la gracia y hermanos que tienen la gracia, conocimiento de la gracia, pero que la gracia es estéril, ¿no? Ellos todavía tienen que aprender, ¿no? Que la única manera de ser fructífero es por medio de la muerte, sepultura y resurrección. No se puede ser fructífero por otro lado, pero eso lo vamos a hablar el día lunes. El Señor les bendiga grandemente, hermanos. Saludo a la hermana Mari Espíndola. El Señor le bendiga, hermana Mari. Un abrazo, hermana Estela Blanco. El Señor le bendiga grandemente, hermana Waldina Vargas. El Señor bendiga grandemente también su vida. Y a todos los hermanos que van a escuchar la palabra, que el Señor le abra los ojos del entendimiento para que puedan entender, ¿no? La manera de Dios, ¿no? Para poder, ¿no? Dar frutos, para poder edificar la iglesia, para poder vivir una vida santa. Señor, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bendícenos en este día, ayúdanos, danos tu fuerza, tu capacidad, Padre, para hacer todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. El Señor le bendiga, amados.